Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a ir al libro de Juan 10:35. Dice la Biblia: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Hermanos amados, el Señor Jesús dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quién se está refiriendo Jesús en esta palabra? A los escritores, a los que escribieron la Biblia, a los más de 40 hombres que escribieron la Biblia en un lapso de tiempo bastante largo, y que todos coincidieron gracias a la iluminación, a la revelación y a la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús se refiere a ellos, pero también la Biblia a nosotros nos llama que somos pequeños dioses. Entonces la Biblia dice que somos dioses con muchas limitaciones, pero aún así dio el privilegio a hombres con limitaciones para escribir la bendita palabra. Hermanos, es por eso que creemos que la Biblia es completamente verdadera en todo lo que enseña, tanto explícita como implícitamente. Entonces, si la inerrancia de la Biblia es de alguna manera negada o limitada, entonces el resultado necesario es el daño a la autoridad de Dios y a su palabra. Por eso, mis amados hermanos, no podemos entrar en controversia de lo que ya está escrito, porque si está escrito es la palabra de Dios y es la verdad. Ahora, mis hermanos amados, es necesario que nosotros como cristianos sepamos interpretar correctamente la Biblia. No solo basta estar ungido, no solo basta tener suficiente inspiración, revelación de la palabra, sino que nosotros lo que necesitamos es la unión de todo. La unción no hace discípulos. Necesitamos tener el conocimiento de lo que es la Biblia. Es por eso que cualquier ateo o cualquier persona que quiera negar a Dios no puede, porque la Biblia es el único escrito que permanece. Y antes de estudiar a profundidad qué es la inerrancia, vamos a ver algunos significados importantes. Y es necesario entender que Dios actuó sobre los autores humanos de la Biblia de tal manera que ellos usaron sus personalidades individuales al escribir sin error la revelación de Dios al hombre, sobre todo en los manuscritos originales. Y cuando hablamos de inerrancia, no solamente queremos decir que la Biblia no contiene errores, sino que ella es la verdad. Ahora, mis amados hermanos, necesitamos tener mucho cuidado, porque hay una interpretación correcta de la Biblia en los manuscritos originales. Hoy en día contamos con una serie de traducciones en la Biblia. Debe usted tener mucho cuidado al momento de hacer un estudio. Usted no puede hacer un estudio exegético de una traducción que no está completa la Biblia. Entonces, la inerrancia de la Biblia es una doctrina que consiste básicamente en la ausencia de errores o falta de errores o fallas en las Escrituras. Entonces, al ser inspirados por Dios mismo, siempre dicen la verdad, hermanos, y no se equivocó. Es más, Dios nunca se equivocó. Entonces, la inerrancia significa que cuando todos los hechos son conocidos, la Escritura en sus manuscritos originales e interpretados con propiedad, se demuestra ser totalmente verdadero de todo lo que afirma. Por eso, hermanos, es una doctrina que nosotros debemos de conocer. Lo pueden negar las ciencias sociales, lo pueden negar la física, lo pueden negar las ciencias de la vida, pero la Biblia sigue siendo la verdad de Dios. Por eso tenemos que leer cuidadosamente la Biblia. Y vamos a ver, hermanos amados, que en el Salmo 119, 142 nos dice lo siguiente, y vamos a ir a la Biblia. Tu justicia es justicia eterna,
y tu ley la verdad. Dice la Biblia, tu ley es verdad. El salmista dice, tu ley es verdad. Ahí en el versículo 151, la Biblia dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El salmista dice, tus mandamientos son verdad. El Salmo 119, 160, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice el salmista, tu palabra es verdad. Proverbios 35, 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí dice que cada palabra de Dios ha probado ser verdad. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando damos un estudio, debemos primeramente saberlo nosotros bien para poderlo compartir. De lo contrario, mis amados hermanos, estaríamos compartiendo una serie de herejías, de mentiras, que no es la palabra de Dios. Juan 17, 17 dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice el escrito, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos amados, vamos y estamos conociendo ya por qué la Biblia es la verdad. Y el término verdad encierra el aspecto fundamental que todos quieren saber. La Biblia no es falsa. En filosofía, hubo por ahí un científico llamado Aristóteles. Él decía, ¿qué es la verdad? Su respuesta a esa pregunta, este señor dice, aquello que es y aquello que no es verdad. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice que es verdad. Entonces, esto nos lleva a una conclusión lógica. Si la inerrancia de la Biblia no se extiende a toda la Biblia, queda el individuo como la responsabilidad de decir cuáles partes la posee y cuáles no la poseen. Entonces, el resultado de esto llega a ser el subjetivismo. Por eso, mis amados hermanos, hoy en nuestros días vemos una serie de sectas y de religiones, porque no saben o no han encontrado la forma correcta de interpretar la Biblia. Cuando ya hay una suma, cuando ya añaden algo a la bendita palabra de Dios, deja de ser verdad y pasa a ser una verdad de hombre. Hermanos amados, tengamos mucho cuidado cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Yo sé que a usted le gusta predicar, pero usted debe ser consciente de que la Biblia es la verdad y usted debe compartir la verdad, porque usted puede tomar un versículo bíblico para estar en contra de Dios. Y mis amados hermanos, en muchas ocasiones sabemos que la Biblia es la verdad, pero nuestras acciones niegan que la Biblia es la verdad. Ahora, la Biblia es inerrante porque está libre de errores. Tal como vimos en la definición de inspiración, esta ausencia de errores se da en los manuscritos originales. Se prefiere el término inerrante a infalible porque el segundo tiene connotaciones que no son deseables. Hermanos amados, la Iglesia Católica usa el término infalible para hacer referencia al Papa y a la Iglesia, y no tanto por las Escrituras. Y en algunos círculos evangélicos, infalible se usa para la Biblia cuando se quiere hacer referencia a una inspiración parcial. Entonces, infalible en estos círculos significa que la Biblia puede tener errores en aquellos temas que no tienen que ver con la fe, como puede ser la historia, la geografía, la ciencia. Incluso, mis amados hermanos, todas las especialidades deben saber la historia, y de hecho las universidades dan historia.
Y ahí usan mucho el nombre de Dios o la Biblia. Ahí sí puede ser infalible o puede ser falible de lo que ellos están enseñando. Pero para nosotros la Biblia no tiene errores, es inerrante. Es por eso que el término inerrante es la mejor forma de poder describir la Biblia como santa. Entonces la Biblia es inerrante porque quiere decir que la Biblia es la verdad. La verdad no tiene por qué estar exenta de aproximaciones. La Biblia es la verdad. Y los relatos de toda la historia, de todas las profecías, de las palabras del Señor Jesús, de todos los libros de la Biblia son verdad. No podemos añadir absolutamente nada porque ya es una palabra revelada por parte de Dios. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la inerrancia? Porque es una doctrina. Es importante porque complementa a la doctrina de la revelación y la inspiración, un estudio que ya vimos anteriormente. Amados hermanos, la doctrina de la inerrancia responde a ataques específicos que intentan minar la autoridad de las Escrituras, pretendiendo hallar errores en ellas. Entonces, la doctrina de la inerrancia de las Escrituras es negativa en cuanto dice lo que la Biblia no es. Entonces, no es un registro lleno de equivocaciones. La Biblia es el aspecto positivo de la bibliología. Por eso se estudia bajo revelación e inspiración. Entonces, si se cuestiona la inerrancia de la Biblia, se cuestiona el carácter de Dios y la autoridad de las Escrituras. Por eso muchos ateos, muchas sectas y muchas religiones caen, porque lo que están compartiendo no es una verdad, es una herejía. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender que la Biblia es la verdad y nuestra guía es la palabra de Dios. Amén. Hay algunos cristianos que han devaluado la veracidad de la Biblia porque ellos creen que no es esencial para la comisión de predicar el Evangelio de Cristo. Mientras que la inerrancia no es técnicamente esencial para la salvación, sí es lógicamente esencial para la salvación. Entonces, si perdemos esta doctrina fundamental, ponemos en riesgo a todas las otras doctrinas bíblicas. Podemos ver esta conexión al observar que las doctrinas anticristianas que se ven hoy en día comenzaron con debates sobre la veracidad de las Escrituras. Hermanos amados, no podemos entrar en controversia con otras religiones que no sigan los mandamientos de Dios, porque vamos a caer en equivocaciones. Es ahí, amados hermanos, la necesidad de que cuando alguien se congrega en una iglesia no se mueva de un lugar a otro, porque cada iglesia tiene una visión diferente y esa visión a través de la Biblia lo puede equivocar. Es necesario que nosotros nos enfoquemos a la Biblia. De hecho, la Escritura dice que es bendito el hombre que confía en Dios y es maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos amados, como cristianos, sigamos la misma línea de pensamiento que es la palabra de Dios. Amén. Hay algunos argumentos a favor de la inerrancia de la Biblia. La pregunta aquí es, ¿sería Dios capaz de mentir? La respuesta es clara, no. ¿Pero por qué no? Porque Dios es veraz. Dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces la Biblia dice que Dios no puede mentir porque Dios es veraz. ¿Por qué Dios no puede mentir? Porque Dios inspiró las Escrituras. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice
el segundo libro de Timoteo 3:16. Entonces, por lo tanto, las escrituras son veraces porque son inspiradas por Dios mismo. Sigue diciendo la pregunta: ¿será que Dios puede mentir? Claro que no, porque Dios no es hombre y por lo tanto Él no miente. Dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la Escritura. Entonces, Dios no es capaz de mentir, porque la Biblia dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. ¿Será capaz Dios de mentir? Claro que no. Es imposible que Él mienta, porque según Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos el fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces su promesa y su juramento no pueden cambiar, son inmutables. Por eso es imposible que Él mienta. Yo creo que usted ya va recibiendo herramientas porque la Biblia es la verdad. ¿Será capaz Dios de mentir? Claro que no, porque en Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces la Biblia dice: Dios no miente, todo lo escrito en la Biblia, porque es verdad, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dice la Biblia: la cual Dios, que no miente. ¿Será capaz Dios de mentir? Claro que no, porque el primer libro de Juan 1:5-6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, esto va en contra de su carácter. No podemos decir que tenemos comunión con Él y estar en tinieblas a la vez, porque entonces sería mentira y no se practicaría la verdad. Dejaríamos a Dios como un mentiroso, pero eso lo hacemos nosotros, porque Dios sigue siendo verdad. Dios es verdad. ¿Será capaz Dios de mentir? Dios no puede negarse, por eso Él no puede mentir. Dice el segundo libro de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura. Por eso Dios no es capaz de mentir. No es capaz de mentir porque Jesús es llamado la verdad. Y Juan 14:6, en la traducción lengua actual, dice: Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre, dice la Escritura. Entonces es ahí que este libro han querido extinguirlo a lo largo de la historia y nunca pudieron, nunca pueden y nunca podrán, porque es la palabra de Dios y además es verdad. Jesús nunca actuó de manera engañosa, por eso es que Dios no puede mentir. Según el primer libro de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nosotros fallamos porque somos humanos, no somos Dios. La Biblia sí nos llama pequeños dioses, por eso podemos fallar. Dios no puede mentir, porque Dios es verdad. Muy bien, la Biblia es su palabra, por eso Dios no puede mentir. En el libro de Juan 10:34-35 dice la Escritura así: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces la Biblia nos considera como pequeños dioses. Podemos escribir pequeñas cosas, pero Él claramente dice que no viene de los dioses, es decir, la considera inquebrantable.
Por eso es que Dios no puede mentir, porque la Biblia es su palabra. Es decir, Dios se manifiesta en la Biblia. No puede mentir porque la Biblia es su palabra y además es inspirada por Él mismo. Por eso dice el segundo libro de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que quiere decir que Él es el originador de la palabra. Pablo así lo escribió, que toda la escritura es inspirada por Dios. El hombre solo fue usado. Realmente fue las palabras de Dios en la vida de los hombres quienes escribieron las escrituras. No pueden mentir porque son los oráculos de Dios. Romanos 3:2 dice, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces los escritos provienen directamente del Rey de los cielos, del sumo sacerdote, del principal profeta, del único maestro de maestros, Dios Padre Todopoderoso. De Él viene la palabra de Dios, por eso es verdad. No puede mentir porque la Biblia es su palabra. Y además tienen autoridad divina. Jesús la considera autoritativa. Yo quiero que usted vaya a Mateo 4:4. Dice la Biblia, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leemos el versículo 7, vuelve a repetir. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando vamos al versículo 10, nuevamente la Biblia dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi amado hermano, lo único que Dios nos pide es lanzar la palabra con la autoridad con el cual está escrito sus palabras, porque procede de la boca de Dios. Entonces, hermano, cada vez que pronunciamos la palabra, es la palabra de Dios, es Dios en nosotros que estamos pronunciando una palabra autoritativa. Por eso Dios no puede mentir. Dios no puede mentir porque es imperecedera la Biblia. Dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice la Biblia. Entonces la Biblia tiene duración ilimitada. Por eso se dice que es imperecedera. Dios no puede mentir porque la Biblia es su palabra. Y además la escritura Él lo ha inspirado, no los autores. Los autores de la palabra de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo para que escribieran el texto. Dice el segundo libro de Pedro 1:20-21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, dice la Biblia. Entonces, nada de lo que está escrito acá en la Biblia fue producto de una revelación humana, sino que fue producto de una revelación divina. Amén. Bueno, entonces vamos entendiendo ya por qué la Biblia es la verdad. Entonces podemos observar la individualidad de los autores humanos de cada libro, y sobre todo de cada libro de la Biblia, y cómo sus propias personalidades se incorporaron a la obra. Entonces Dios fue el supervisor de los autores humanos, de tal manera que usando sus propias personalidades individuales, ellos escribieron su revelación al hombre.
Es significativo que cuando la Biblia se cita a sí misma, trata sus mismas palabras como que son palabras de Dios. Ejemplo de esto ven al comparar los versículos siguientes que vamos a ver. Por ejemplo, Génesis 2:24. Él dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora lo comparamos con Mateo 19:5. Dice la Biblia: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces mire, la diferencia de tiempo no hace que se escriba algo diferente, sino que se escribe el mismo texto porque la inspiración y la revelación proviene de Dios. Otro ejemplo, Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora lo vamos a comparar con Hechos 4:24-25. Y dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vea el mismo escrito. Esto no nos parece a nosotros raro, porque el que escribió, el que reveló, fue Dios mismo. Vamos a ver otro ejemplo más. Salmo 2:7. Dice la Biblia: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice la Biblia. Ahora lo comparamos con Hebreos 1:5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él será a mi hijo, dice la Biblia. Es tremendo esto, hermano, porque miren los años de diferencia entre la escritura del Salmo y la escritura del libro de Hebreos. Es mucha la diferencia, mas sin embargo coinciden con el escrito. Así es también con el Salmo 16:10, con el libro de Hechos 13:35, es idénticamente igual, coinciden. Así es también con el Salmo 95:7, con Hebreos 3:7, coinciden. Es muchos años de diferencia, pero es igual el escrito. Al igual que el Salmo 97:7 con Hebreos 1:6, es idénticamente igual. Salmo 104:4 con Hebreos 1:7, las comparaciones de los escritos son iguales. Al igual que Isaías 55:3 con Hechos 13:34, es una escritura igual. Claro que con diferente expresión, pero es lo mismo. También cuando comparamos Génesis 12:3 con Gálatas 3:8, es igual. No cambia, el mismo escrito, porque la revelación y la inspiración proviene de Dios. Asimismo, Éxodo 9:16 con Romanos 9:17, es lo mismo. Son ejemplos, hermanos amados, de que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Y podemos ver que la Biblia cita las palabras que Dios habló en el Antiguo Testamento y se refiere a esas palabras como que es la escritura misma. Entonces los términos la escritura y la palabra de Dios son usadas intercambiablemente, demostrando que la palabra de Dios es la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, Dios no puede mentir, porque su palabra es verdad. Y Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la mentira es un producto del hombre, no de Dios, porque la Biblia dice: santifícalos. Y segundo lugar, porque tu palabra es verdad. Dios no puede mentir, porque su palabra es verdad. Según Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
Entonces, hermanos lindos, el hombre comprende que el mentir incluye el decir algo con la intención de engañar. Entonces, el mentir no es simplemente la comunicación de información falsa que erróneamente se creía ser verdad, sino que es la comunicación de información que sabemos es falsa, como si fuera verdad. Entonces, Dios no se equivoca como el hombre. Dios es perfecto en todas sus palabras que ya tenemos escrito acá en la Biblia. Entonces Dios no miente porque Dios es omnisciente. Así dice Job 28, 20 al 28. Así dice el Salmo 139, 2 al 4. También lo dice en el Salmo 147, 4, 5. Pero vamos a leer Jeremías 17, 10, que también dice la misma verdad. Y yo quiero que usted vaya al libro de Jeremías 17, 10. Dice la Escritura: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, dice la Escritura. Nadie más te conoce a ti y a mí, sino solo Dios. Este es otro argumento a favor de la inerrancia de Dios. Encontramos también otro argumento en Romanos 11:33. Encontramos otro argumento en el primer libro de Juan 1:5 que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice la Biblia. Entonces las tinieblas están en el diablo y en algunos de los casos en las personas, pero en Dios jamás habrá tinieblas porque Él conoce todo. Amén. Muy bien. Entonces son partes importantes y argumentos a favor de la inerrancia de la Biblia. Entonces toda la palabra de Dios es verdad. La Biblia es veraz en todo lo que enseña, tanto explícita como implícitamente. Hay gente quienes han tratado de ver la Biblia como verdad solamente en asuntos espirituales y han sugerido que la Biblia puede contener errores históricos o científicos, pero la Biblia no hace tal distinción. De hecho, Jesús mismo testificó directamente acerca de algunos de los datos históricos más debatidos de la Biblia. Y vamos a ver algunos. Jesús habló de Jonás. Mateo 12:40. Para que los fariseos y todos sus discípulos no discutieran, él habló acerca de Jonás. Y la Biblia nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso dice la historia de la Biblia que puede tener errores, la historia. Pero la historia bíblica es verdad, porque se cumplió en Jesús. Se cumple hoy en nosotros por medio de la fe. Y se cumplirá mañana cuando Él venga por segunda vez. Otro de los temas que Jesús habló fue sobre Adán y Eva en Mateo 19:4. También habló sobre Noé en Mateo 24:34 al 39. Entonces, mis amados hermanos, es inconsistente el creer lo que Dios dice acerca de asuntos espirituales como verdad, los cuales no podemos verificar, y no creer lo que Dios dice acerca de otras cosas como verdad, las cuales sí podemos verificar que es verdad porque son escritos de la palabra de Dios. Ahora bien, en el libro de Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Dice la Biblia. Hermano, estando sus discípulos con él, dudaron de él. Por eso él les dijo:
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo os dijere las celestiales? Estaba diciéndoles es que ustedes no entienden ni por una y ni por otra. Por eso la veracidad de la Biblia cubre tanto los conceptos que la Biblia enseña como la palabra misma que la Biblia usa. Hay una conexión necesaria entre las palabras correctas y conceptos correctos. Jesús acertó su deidad en las bases de la palabra. En el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces la veracidad de este escrito lo podemos ver en Mateo 22:41-46, y la Biblia dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David es en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, porque sabía que no habían entendido. Hermanos, la veracidad de la Biblia está aquí al ver que los escritos del Antiguo Testamento están también en el Nuevo Testamento. Estos son los argumentos a favor de la inerrancia de Dios. Jesús se vindicó de la acusación de blasfemia basándose en una palabra del Salmo 82:6 con Juan 10:34 al 39. Ahí vemos que el Señor notó aún el tiempo gramático en la palabra, porque los escritores tuvieron diferentes escritos gramaticales, pero fue por su capacidad intelectual, porque no todos fueron profesionales, no todos tuvieron estudios. Algunos fueron pescadores, algunos otros carpinteros, algunos otros profetas, y todos escribieron. Por eso la expresión gramatical cambia, pero la inspiración reveladora de Dios es la misma. Así dice Mateo 22:32. Y Pablo también acertaba su punto basándose en un simple punto de la gramática en el libro de Gálatas 3:16. Aún la más pequeña marca de una pluma en escritura lo dice el Señor Jesús en Mateo 5:18. Y vamos a leerla. Dice la Biblia: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, amados hermanos, estos ejemplos demuestran que la palabra de Dios en su totalidad es inspirada y por lo tanto sin error alguno. Ahora usted puede decir: yo predico la palabra porque es la verdad, porque Dios no miente, porque Dios no se puede engañar, porque es Dios todopoderoso. Los atributos de Dios, como la omnipotencia, como la omnipresencia, como la sabiduría, etc. Todos estos atributos se ven afectados en el caso de que haya error en su palabra. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. En este caso, Él nos ha dejado su palabra sin error. La obra del Espíritu Santo fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres. Si la Biblia fue escrita bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo, ¿permitió él errores en su producción? No, porque fue producto de la revelación del Espíritu Santo. Podemos resumir esta parte. Dios puede permitir error, pero Él no puede producir error. Puesto que Dios inspiró la Biblia, esta no puede contener error. Por eso, amados hermanos, yo les dije en un principio, cuando ustedes estudien la palabra de Dios, traten de hacerlo con la Biblia conocida, la 60, aunque también, hermanos amados, tiene muchos errores. Pero si usted hace un estudio exegético en la traducción lengua actual, usted va a tener muchos problemas, o en otras traducciones.
Necesitamos, hermano, conocer la lectura de todas estas traducciones para saber y entender qué dice Dios. Pero debemos de tener mucho cuidado y conocer los antecedentes históricos, proféticos de la Biblia. Por eso es necesario comparar tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento y saber los resultados y las producciones que Dios nos dejó para nosotros el día de hoy. Hay unas consecuencias de la negación de la inerrancia. Cuando se niega la inerrancia de la Biblia, se está atacando, número uno, el carácter del Padre que originó la palabra. Cuando se ataca la inerrancia de la Biblia, se está hablando mal de la fidelidad del Hijo, quien afirmó la palabra. Cuando no estamos de acuerdo de que la Biblia es la verdad, estamos diciendo que el ministerio del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, es falsa. Cuando atacamos la inerrancia de la Biblia, estamos diciendo que la estabilidad de la iglesia, que está edificada o construida sobre la palabra, no es verdad. Entonces, hermanos amados, no podemos atacar la inerrancia de esta doctrina sobre la Biblia, porque es Dios mismo quien está en este sagrado libro. Entonces, el testimonio del Señor Jesucristo cumplió y verificó y acertó y consolidó que la Biblia es la verdad. El mismo Señor Jesucristo identificó la verdad con la palabra escrita. En su oración de gran sacerdote, Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto concordaba consistentemente con las declaraciones encontradas a través de todo el Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo continuamente proclama que la revelación de Dios es verdad. Por ejemplo, el Salmo 119, 142, dice la Biblia: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces no existe ninguna otra fuente fuera de las Escrituras a la cual se aplica esta declaración. Solo esta fuente, las Sagradas Escrituras, constituye la norma de verdad para el creyente. Por eso, amados hermanos, si nosotros no nos ponemos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, es difícil que podamos ver su gloria plasmada en nosotros. Tenemos que estudiar la bendita palabra del Señor, porque es la palabra de Dios y además es verdad. En el Nuevo Testamento es la palabra escrita de Dios y solo ella a la que el Señor Jesucristo y sus apóstoles se refieren como la autoridad definitiva. El día de la tentación, el Señor Jesús resistió 3 veces a Satanás diciendo: escrito está. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al establecer escrito está, el Señor Jesús utilizó exactamente la misma frase que es usada en la Santa Biblia 46 veces. Escrito está 46 veces en la Biblia. Entonces la persistencia en la repetición de esta frase remarca bien su importancia. La total aceptación de la autoridad del Antiguo Testamento resalta en sus palabras localizadas en Mateo 5, 17 y 18, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, otras fuentes de autoridad condenan los intentos de algunas personas por adjudicar mayor autoridad a las traducciones humanas que a la autoridad de la palabra de Dios. Y esto era verdad entre los judíos en los días del Señor Jesús. Desde esa época, desde ese tiempo histórico, quiso ser atacado la palabra de Dios, pero era Jesús, era Dios mismo que les enseñaba que esto era la verdad. Entonces, al refutar a los saduceos,
Las Escrituras registran en el libro de Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, uno de los enemigos del cristiano es la ignorancia acerca de la palabra de Dios. Cuando ignoramos la palabra de Dios, nos hacemos únicamente cristianos simpatizantes. Por eso hay mucho cansancio, por eso hay mucha deshonestidad, por eso no hay un cristianismo verdadero, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús frecuentemente reprendía a los fariseos por elevar sus tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios, corrompiendo las mismas bases de la verdad, igualando sus tradiciones con la palabra de Dios. Así que el Señor les declaró en el libro de Marcos 7:13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas, ya que la sola Escritura es inspirada, por lo tanto es la autoridad definitiva. Amados hermanos, no hay otra forma de poder ir a buscar la verdad. Usted puede leer libros, usted puede leer otras traducciones, pero usted debe estar consciente que la palabra de Dios es la verdad. Acerquémonos a lo máximo a la Biblia para poder entender que ahí están las palabras de Dios. Entonces la palabra del Señor se da a modo de mandamiento, porque Él dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios ordena que no añadamos a su palabra. Este mandamiento nos enseña enfáticamente que solo la palabra de Dios es pura y sin contaminación. Por eso, hermanos amados, la necesidad de su servidor es que usted conozca la palabra, porque el proverbista nos dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Pero mire que dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Por eso hoy en nuestros días vemos tantas herejías, tantos tipos de teología, porque la palabra de Dios se le ha dado un sinfín de interpretaciones. En el mismo sentido de proverbio, el Señor hace una fuerte y clara declaración en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque les ha amanecido, dice la Biblia. A la ley y al testimonio, dice. La verdad es esta, ya que la palabra escrita de Dios es la única inspirada. Solo ella es la única regla de fe. Hermanos lindos, todo lo que usted hace y haga debe estar basado en las Escrituras. Si esto hiciéramos, hermanos, de veras, fuéramos un ejército poderoso. Pero ¿por qué no lo somos? Porque o lo estudiamos como cualquier libro o no sabemos que la Biblia es la verdad. Son muchos los factores que hacen que nosotros titubeemos en el caminar cristiano. Es necesario que nosotros creamos porque es la verdad, pero también sepamos por qué es la verdad de la palabra de Dios. Yo quiero concluir con esto. La Biblia no tiene errores. Estúdiela confiadamente, créala con seguridad. Es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Alguien que no tenga a Cristo en su corazón observará errores y la razonará y no podrá recibir los beneficios de Dios, porque la Biblia no se razona, la Biblia se cree. Amén.